Bienvenidos maestros, en esta ocasión los invito a trabajar diversificación y contextualización curricular, marcos curriculares para la educación indígena. Este tema pues viene en la guía para director, para supervisor, para docente de primaria, para docente de preescolar, es decir, prácticamente le sirve a todos los niveles. Su servidor Nazario Ruedas Carrillo les da la bienvenida. La educación indígena se imparte en 22,000 planteles. La diversidad y el multilingüismo obligan a crear marcos curriculares y con base en ellos se desarrollan los programas de estudio. Se articulan con la diversidad social, cultural y lingüística, al tiempo que deben incluir contenidos propios del acervo cultural de los pueblos originarios y de las experiencias de los migrantes que atienden la educación básica. Bien, si existen pueblos indígenas que no hablan el español, si existen grupos migrantes, ¿qué puede hacer el gobierno mexicano para atenderlos? ¿Qué hay que hacer? Puesto que tienen derecho a una educación. Bien, pues para ello el gobierno crea los marcos curriculares en los que atiende toda esa diversidad de pueblos indígenas y de grupos migrantes. Aunando a ello, pues todo el conocimiento que tienen estos pueblos y tomando en cuenta todas sus costumbres. Dichos marcos dan muestra de la diversidad del país, reconociendo sus conocimientos ancestrales y actuales, propiciando el acceso a los conocimientos científicos e instrumentales provenientes del mundo en que nos movemos. Al comparar y vincular las relaciones existentes entre los saberes locales como aprendizajes esperados y los aprendizajes esperados de los programas de estudio. Esto implica la inclusión de los saberes y la cosmovisión de los pueblos y comunidades, de las competencias que el uso de estos saberes sustenta y requiere concebir la contextualización de aquellas que se pretende desarrollar a partir del plan y los programas de estudio nacionales, lo cual es inherente al propio enfoque de aprendizaje por competencias. Los marcos curriculares atienden la diversidad como dispositivo e instrumentos políticos, pedagógicos y didácticos que incluyen y vinculan los aprendizajes escolares que la sociedad mexicana del siglo XXI requiere, con lo que los pueblos y las comunidades indígenas y migrantes sustentan para desarrollarse en lo educativo desde su representación del mundo y sus contextos materiales concretos. Cada nivel de educación básica e inicial indígena y para población migrante tiene su marco curricular consistente en la norma pedagógica, curricular y didáctica que hace visible en los diferentes fascículos y distintos materiales de apoyo los derechos educativos de niñas, niños y adolescentes indígenas y migrantes. Los marcos curriculares conciben una escuela abierta a la comunidad que requiere de ella para definir las prácticas sociales y culturales pertinentes y con base en los saberes ancestrales y actuales y la cultura migrante en su caso, que se incluya en la escuela, consolidando una comunidad educativa que tienda redes de apoyo a la niñez para fortalecerla ante las situaciones de riesgo de exclusión. Además, reconoce la importancia de la metodología y organización de y para las aulas multigrado, teniendo como eje central un conjunto de factores, reconoce la diversidad cultural y lingüística de su población, la heterogeneidad por edad, que muchas veces se convierte en estredad, los niveles de desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de cada alumno y la organización escolar que exige la combinación ocasional del trabajo por grados y ciclos. Bien, como es de apreciarse o de esperarse, pues los pueblos indígenas son muy diversos. Existen niños de edades muy avanzadas, de estredad, que no saben leer y escribir. Entonces también a ellos se les incluye en las aulas indígenas o en las aulas multigrado. Los marcos curriculares tienen como principios generales la contextualización y diversificación. Contextualizan porque permiten acceder a la indagación, profundización e inclusión de los conocimientos de los pueblos y las comunidades desde la perspectiva derivada de su cosmovisión. Los conocimientos se incluyen en la escuela y el aula, considerando que pueden presentar formas propias de transmisión y adquisición de esos saberes a partir de pedagogías no escritas o convencionales
que a la vez es un saber valioso que las comunidades poseen. Diversifican, porque proponen los tratamientos pedagógicos que instan al docente a partir de la realidad escolar, cultural y social inmediata en la que se puede manifestar la diversidad social, cultural, lingüística o una menor heterogeneidad. Comunidades indígenas monolingües. El punto de partida es la indagación de las prácticas sociales y culturales del contexto y su tratamiento para incorporarlas y convertirlas en secuencias de aprendizaje, que en sí pueden ser actividades, situaciones didácticas y secuencias didácticas, basadas en la identificación previa de la diversidad mencionada. Asimismo, son nacionales, se destinan y distribuyen a nivel nacional, presentan las diversas visiones de la cultura indígena y la migrante. Especializados, en la medida que permiten la incorporación de la cultura local y la enseñanza lingüística, permiten para los trayectos formativos de los estudiantes en el biplurilinguismo y la bialfabetización. Presentan una orientación pluricultural y plurilingüe que impulsa en el desarrollo curricular el uso de las lenguas en prácticas sociales y culturales y los conocimientos de las diversas culturas. Particularizados en la situación migrante, al considerar las condiciones diversas en que se ofrece el servicio educativo, desde campos agrícolas que han logrado conformar aulas con infraestructura básica, hasta aquellos que presentan condiciones rudimentarias e insuficientes para llevar a cabo los procesos educativos. Articuladores de los niveles. La especialización también se reconoce por y para cada nivel educativo y por la secuencia metodológica que se usa articuladamente en los niveles para incluir los conocimientos y manejar el biplurilinguismo y la bialfabetización, ponderando en la primera infancia el bilingüismo simultáneo. Étnicos, recupera la visión propia de los pueblos originarios en cuanto a la representación del mundo y sus conocimientos, y deja ver cómo se vinculan con estas las formas disciplinarias de agrupar los conocimientos desde la visión escolar, basada en los presupuestos científicos que ha imperado hasta la actualidad. Por tanto, abordan conocimientos filosóficos, científicos, matemáticos, lingüísticos, históricos, económicos y geográficos, valores y formas propias de aprender y enseñar, entre otros, que definen su identidad, además de formas propias de aprender y enseñar. Dinámicos, se renuevan permanentemente, irán incluyendo cada vez más conocimientos y su uso en los pueblos y las comunidades, propiciando la autogestión educativa. Retroalimentarios, incorporan cada vez más acciones educativas y de gestión de los docentes, los estudiantes y la comunidad local, a partir de la recuperación que se haga de estos conocimientos y experiencias con varios medios y el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Innovadores, se presentan en formato impreso y digital, impulsan la red de docentes por nivel y su articulación mediante reuniones colegiadas, talleres, seminarios y una página web que apoya su capacitación y el intercambio profesional. Bien, pues todo esto representan los marcos curriculares indígenas. Por tanto, los marcos curriculares detonan las acciones para incorporar los saberes de los pueblos, fortalecer las identidades sociales y culturales y revertir los procesos de deterioro cultural y lingüístico. La inclusión de conocimientos particulares de la cultura indígena y la cultura migrante, el desarrollo curricular y el enriquecimiento del plan y los programas de estudio nacionales. El trabajo fructífero en las aulas multigrado y unigrado, el uso de materiales especializados plurilingües en diversos formatos de nueva generación, las redes de apoyo y las redes de docentes y de la comunidad educativa, la participación de otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e instituciones de educación superior para la mejora de las condiciones de aprendizaje de las niñas y los niños. Los marcos curriculares enfrentan el desafío de atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, es decir, hay niños indígenas que por diversas cuestiones pues presentan necesidades educativas especiales. La concepción de la creación de los marcos curriculares para atender a la diversidad ha implicado romper algunas percepciones tradicionales.
que si del currículum nacional se hace uno específico, se estaría creando un currículum paralelo. B. Que para la educación indígena y la niñez en situación de migración y en riesgo de rezago, se deben hacer adaptaciones curriculares. Los marcos curriculares rompen con estos esquemas, ya que promueven un desarrollo diversificado y contextual, siempre en consonancia con el plan y los programas de estudio que incluyen el conocimiento del pueblo o de la comunidad, al no considerar las adaptaciones, sino en la inclusión de conocimientos de los pueblos y las comunidades indígenas que demandan por derecho los pueblos originarios y la cultura migrante. Además, concretan la flexibilidad del currículum nacional para incluir, más que eliminar, contenidos y competencias, visiones del mundo y metodologías de enseñanza, así como necesidades educativas de los estudiantes y de la comunidad. Amplían y especializan el currículum nacional general al incluir diversas visiones del mundo. Guían, prevén y fomentan la intervención real, congruente y pertinente de los docentes en niveles de concreción diversa hasta llegar a la programación del aula. Trabajan lo común y lo específico en la diversidad étnica, cultural, social y lingüística nacional contextualizada y situada. Unen el diseño y el desarrollo curricular, considerando el primero como marco mismo donde se definen los desarrollos que además permiten intercambiar, conocer y trabajar con ellos y sus autores, docentes, colegios de docentes y equipos técnicos. Actualizan constantemente las mejoras y buenas prácticas educativas de los docentes. Promueven el uso de cualquiera de las lenguas nacionales, incluida el español. Bien, de mi parte es todo. Les doy las gracias y los espero en el siguiente video, que será una evaluación de este tema. Hasta la próxima.